vamos a hacer una aproximación, ya que desarrollarlos llevaría muchísimo más tiempo, a los 12 principios básicos de la animación. En clase es lo primero que trabajamos y os animo a practicar mucho estos principios antes de empezar con animaciones más complejas. El primer principio del que vamos a hablar es el squash y stretch o aplastar y estirar. Este principio se utiliza para dar a los objetos una sensación de peso y flexibilidad al cambiar su forma durante el movimiento. Se realiza tanto deformando al propio personaje, por ejemplo estirando la cabeza o los brazos y piernas, como posando de manera más extrema, por ejemplo cuando animamos un salto, en el que encogemos, es decir, hacemos un squash, al personaje para acumular energía y lo estiramos, es decir, stretch, justo antes de separar los pies del suelo. El segundo principio del que vamos a hablar es la anticipación. En este principio lo que hacemos básicamente es preparar al espectador para una acción, haciendo un movimiento preliminar antes de la acción principal. Básicamente, acción-reacción. Como tercer principio de esta lista, podríamos hablar del staging, o puesta en escena. Es muy importante que guiemos al espectador dónde tiene que centrar su atención, usando una composición y una acción clara. Para ello, por ejemplo, usamos una buena colocación de cámara, una buena situación del personaje, etc. El cuarto principio es el de acción directa y pose a pose. La acción directa consiste en animar en secuencia de corrido, sin volver a poses anteriores, como haríamos en stop motion, por ejemplo. Mientras que pose a pose implica crear poses clave primero y luego rellenar los espacios intermedios que hay entre dichas poses. Como quinto principio tenemos acción continua y acción superpuesta, o follow through y overlap. Este principio consigue que las animaciones queden más fluidas y orgánicas, ya que partes del cuerpo y complementos se siguen moviendo después de que el personaje ha detenido su acción principal. Por ejemplo, fíjate en cómo el pelo de ansiedad va por detrás cuando se acerca al resto de personajes. Otro ejemplo, en este caso la animación de las orejas de un perro, en el que vemos que continúan moviéndose una vez la cabeza ha parado. El sexto principio es el de easy in, easy out, o aceleración y frenada. En este principio, los movimientos comienzan y terminan más despacio que en la mitad de la acción, creando así una sensación más natural. Si bien es cierto que en ocasiones rompemos esta regla para conseguir más dureza en algunas acciones. En el séptimo principio tenemos los arcos. Si te fijas a tu alrededor, verás que la mayoría de los movimientos siguen trayectorias curvas, lo que hace que sean más naturales. Observa, por ejemplo, cuando levantas la mano y te aproximas a coger el ratón del ordenador. Verás que no es recto, hace un pequeño arco ascendente y descendente. En el octavo principio nos encontramos el de secondary action, o acción secundaria. Este principio consiste en añadir acciones adicionales que complementen y realcen la acción principal para añadir más vida a la escena. Por ejemplo, si tu personaje tiene un enfado, está hablando y pega un golpe en la mesa, si hay un objeto que rebota y se cae por el impacto del puño, será una acción secundaria. El noveno principio que tenemos es el de timing y spacing. En ocasiones te encontrarás que se habla solo del timing como noveno principio, pero a mí me gusta explicarlos los dos juntos ya que son importantísimos, son vitales, es un pilar en la animación. Podemos resumir como timing lo que dura la acción y como spacing es el espacio que recorre cada parte del cuerpo en cada fotograma, es decir, cómo se desarrolla la acción dentro de un tiempo concreto. El décimo principio de la lista es la exageración. Consiste en aumentar la intensidad de las acciones para hacer que la animación sea más interesante y comprensible. El undécimo principio de la lista es el de solid drawing, o traducido de manera un poco libre, dibujo sólido. Tened en cuenta que estos principios vienen de la animación tradicional 2D. Y hay que aplicar esos principios para dar la ilusión de que los personajes existen en un espacio tridimensional a través, sobre todo, de un buen trabajo de poses, como veremos más adelante. En duodécimo y último lugar, pero no por ello menos importante, tenemos el appeal, o atractivo. Este atractivo no quiere decir que cumpla con los estándares de belleza del momento. Aplicado a personajes, por ejemplo, tiene que ser un personaje con un diseño que mantenga el interés del espectador. En mi caso personal, un personaje que tiene mucho appeal y es un villano,
es el de Hades de la película clásica de Disney Hércules. Este principio se puede aplicar también a una animación. En caso de que todos los principios estén bien aplicados, será una animación que tenga mucho appeal. Con vuestro permiso, me voy a tomar la licencia de añadir uno más a la lista. No es algo que me haya inventado yo, no os preocupéis, sino es algo comúnmente extendido en el mundo de la animación. Y ese principio sería el de KISS, K y latina S, o Keep It Simple. Básicamente significa menos es más. Sobre todo cuando empezáis, no siempre complicar la animación la hace mejor. Tenlo en cuenta.